Muy buenas amigos, ¿qué tal estamos? Un día más, martes 2 de noviembre y me he venido de nuevo al Santiago Bernabéu a ver cómo van los avances en las obras, así que tras el breve descanso de ayer vamos a dar la vuelta al estadio, accederemos al interior y veremos todo lo que está ocurriendo en la casa de todos los madridistas. Acompáñame hasta el final del vídeo, dale me gusta y si eres nuevo en el canal suscríbete y activa las notificaciones. Venga, vamos a empezar por el fondo norte, Rafael Salgado. Ya tenemos en esta zona los camiones de Roures Televisión preparados para manipular y confundir con sus repeticiones mañana en ese partido que nos enfrentará el Shakhtar Donetsk. De momento zona despejada en el fondo norte porque tenemos ahí en la zona de carga y descarga todas las grúas elevadoras paradas. Imágenes de la fachada del fondo norte, los tramos de escaleras en esta zona bastante avanzados, como podéis ver. Y ahora veremos cómo van los de la zona izquierda más cercanos a la torre D. Vamos a pararnos en el punto frontal de la fachada norte del estadio. De hecho, mira, me voy a asomar ahora que no hay tráfico por aquí para que veáis lo despejadísimo que está esta explanada de Rafael Salgado. Nos fijamos en los refuerzos bajo las costillas de hormigón. Ahí los podéis ver mejor. Ahí vemos las armaduras. Si alejamos vemos estos tramos que ya están ejecutados desde hace bastante tiempo. Ahora cuando estemos en Padre Damián os voy a contar una peculiaridad de los días de Champions, porque podéis ver que hoy la obra está casi detenida al 100%. Y esto no ocurre los días de Liga. Vemos la zona frontal al Torreón, como está completamente despejada. Ahí tenemos esas dos furgonetas. Comenzamos a bajar por Padre Damián, lateral este, contemplando los avances que se han producido en esta zona con respecto al último día que vine, que fue el 31 de octubre, y mira lo que tenemos ahí. Me he pasado días avisándoos de que eso estaba muy prontito, muy próximo a verse ya el hormigón. Es ese pilar de hormigón similar al que vemos más abajo y que, madre mía, está tapado por los soportes metálicos del nuevo edificio del lateral este. Esto va muy rápido. Seguramente esta tarde entrará por esta puerta que veis aquí abajo el Shakhtar Donetsk para realizar su entrenamiento previo a la jornada de Champions que hay mañana, y que por supuesto viviré en el estadio y os acercaré al canal. Así que estad muy atentos y no os perdáis los vídeos. En este tramo de aquí vemos nuevos tramos de escaleras instalados con ese descansillo. La obra va a ir a un ritmo más lento hasta que pase el partido contra el Rayo Vallecano el próximo sábado, y a partir de ese día volveremos a tener 2 semanas sin fútbol en el estadio debido a parón de selecciones, donde veremos importantes cambios. Desde este otro punto de vista vemos cómo empieza a crecer a lo alto el andamio contiguo al pilar de hormigón cercano al Torreón D del fondo norte. Así que dentro de poquito veremos por ahí paneles de encofrado, más armaduras, y tiene que ir creciendo metros de altura del mismo modo que este de aquí. Por cierto, podéis ver lo rápido que va creciendo el nuevo edificio del lateral este, ¿eh? Ya se va acercando al ecuador de la fachada de Padre Damián. En cuanto a la estructura en esta zona, se puede apreciar muy bien cómo ya han colocado esas placas metálicas en los descansillos, que sirve para su posterior hormigonado. Ahí colocarán una malla de acero y después hormigonarán en la parte superior. Ya podemos ver cómo han instalado esos nuevos tramos de ahí arriba, que hace encima en la provisional estructura del edificio de color rojo, que todavía tiene que ganar metros. Ya sabéis que sobre el edificio que va a crecer en toda la fachada este del estadio, luego apoyará en la ampliación de la grada del cuarto anfiteatro. Vistazo general antes de continuar, y a mí es que me encanta ver cómo va creciendo la estructura hacia el fondo norte. En el próximo parón de selecciones, que ya hemos dicho que a partir del partido del Rayo, si no me equivoco, ya no vuelve a haber fútbol en el estadio durante 2 semanas. En esta zona vamos a ver muchísimos cambios. Si en la zona del fondo norte ya teníamos las grúas aparcadas, aquí las tenemos también. Parecen unos transformers aparcados en la plaza de Sagrados Corazones. En esta zona vemos a la barredora dándole caña con el cepillo para dejar la plaza lo más limpia posible, para que mañana el público acceda a sus localidades por esta futura plaza peatonal de Sagrados Corazones, que poquito a poco va tomando forma.
con esas escaleras ya terminadas que servirán de acceso y salida para esta plaza cuando esté terminada. Vamos a abrir la cámara para disfrutar de un punto de vista general y nos acercamos a ese edificio, esa estructura de color rojo que va tomando forma. Dentro de poco veremos más plaquitas metálicas como esas que veis en los descansillos que van pegados al torreón cuando se terminen de ejecutar. Allá estamos comenzando a recorrer el fondo sur, avenida Concha Espina. Acercamos la mirada para ver cómo la estructura de color rojo ya sobrepasa el pilar de hormigón. Ahí vemos ese último pilar de color rojo instalado. Y al fondo, dentro de muy poquito, veremos alzarse, donde asoman aquellos andamios, el pilar de hormigón cercano al torreón de... Pues lo que os quería comentar es que si os fijáis en los vídeos, los días que hay partido de liga, la obra no se detiene, la obra sigue prácticamente hasta el mismo día del partido, y sin embargo los días de Champions tienes que entregarle tu casa y prácticamente todas tus pertenencias a la UEFA para su uso y disfrute. Y así estamos, chicos, con la obra del Bernabéu, hoy 2 de noviembre, pues prácticamente detenida. He visto un poco de movimiento en el interior de las galerías. Ahí vemos esas piezas estructurales que han colocado estos últimos días. Y la verdad es que no creo que veamos mucho más por fuera. Vistazo general de la Torre A, la puerta que da acceso al interior del terreno de juego completamente cerrada, por lo tanto eso quiere decir que no tendremos movimientos de camiones sacando tierra del interior del hipogeo. Y hombre, entiendo que por dentro no puedas seguir con las obras, pero en el exterior ya me dirás tú en qué le influye a la UEFA que sigas trabajando en tu estadio. Eso sí, da igual el día que sea, que aquí sigue viniendo gente a la tienda oficial y al tour del Bernabéu. Tremendo. Vistazo general, acercamos la mirada a la parte superior donde estaban trabajando estos días con la cesta elevadora, realizando trabajos de soldadura en esas piezas metálicas y en estas otras de aquí. Llegamos a la zona frontal, a la Torre B, mientras vemos a lo lejos cómo se marcha despiezada la grúa de Aguilar, que era enorme y que teníamos trabajando en esta zona. Muchísimo movimiento de camiones. De hecho, me voy a asomar a esta zona para que veáis lo despejadísimo que se está quedando todo. Últimos trabajos en las grúas de Aguilar para abandonar la zona momentáneamente, eso sí, en cuanto pase el fútbol vuelven. Aquí vemos toda la explanada de Castellana totalmente despejada, que es distinto de hace un mes. Si veis algún vídeo de finales de septiembre, todo esto estaba lleno todavía de los soportes de la antigua plataforma auxiliar. Y no dejemos pasar ni un segundo, ahí al fondo de nuevo los camiones de Roures TV, tu manipulador favorito. Estamos en Plaza de Lima, a punto de subir por Paseo a la Castellana y hacemos zoom a esa zona de las vigas del plano inferior, de ese megapórtico de Castellana, ya con las conexiones diagonales colocadas, pero todavía sin los pernos en algunas de las uniones de las almas, como podéis ver ahí. En esta de aquí sí que está completa, ahí lo podéis ver mejor. Dentro muy poquito seguro que se ponen con las conexiones de ese segundo tramo de cordones que parten desde la parte superior de la Torre B, que si os fijáis en esa unión sí que tienen colocados los pernos en esa unión perpendicular entre cordones. Nos subimos un poquito para disfrutar de las vistas de esta zona de la fachada oeste, que si ya es espectacular verlo en directo, cuando esté terminada la unión de los cordones que faltan en este tramo de aquí, va a ser increíble. Vamos a echar un vistazo desde esta zona a las uniones. En esa de ahí diagonal vemos que faltan los pernos por colocar. No es así en esta unión con el cordón inferior, o con el interior, perdón, sí así con el exterior, y solo ocurre esto en las diagonales. Fíjate, esa de ahí está completa totalmente, tanto la conexión con el cordón exterior como con el cordón interior. Nos tapa un poquito la torre de apeo, pero se pueden intuir y ver los pernos. Lo digo en todos los vídeos, siempre que me acuerdo. Si puedes venir al Bernabéu, haz el tour del Bernabéu y echa un vistazo a cómo están las obras, porque no se parece nada a cómo lo ves en los vídeos. O sea, es realmente espectacular verlo en directo. Echamos un vistazo al interior de las galerías de ese nivel, con esos soportes que cuelgan de las vigas del techo, que ya hemos hecho seguimiento en vídeos anteriores. Estamos llegando ya al extremo norte del estadio, todavía quedan grúas por retirar en esta zona de las obras. No sé si las sacarán o terminarán vallando
esa zona de la explanada de Castellana. Poquitos cambios más que reseñar y nos vamos a dirigir ahora a las taquillas del Tour del Bernabéu a adquirir nuestra entrada y ver todos los cambios que hay en el interior. Quédate que seguro que hay algún detallito que mostrar, venga. Y ahí se va otra grúa que deja las inmediaciones del estadio. Ahí tenemos la última, esperando el ok para salir. Bueno, y esto es una locura ya entre semana, la cola que hay para acceder al Tour. Ahí tenéis los precios. Hoy no nos asomamos a ver la zona de la plataforma de acopio de materiales de Castellana. Pasamos directamente al interior del estadio a disfrutar del verde pasto del Santiago Bernabéu en este día previo al enfrentamiento de Champions frente al Shakhtar Donetsk mañana a las 6:45. Recordad que hoy haré previa del partido y mañana haré postpartido cuando vuelva a casa, que la hora lo facilita. Vamos con los poquitos cambios que podemos ver con respecto a estos últimos días. Pero antes de continuar, déjame darle la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal, José Ortiz Navarro. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos y disfrutar de importantes ventajas, botoncito aquí abajo y te haces miembro premium del canal, botoncito de unirse. Zona de extracción de tierras en el fondo sur. Han instalado más piezas metálicas que van fijadas a la pared interior de los muros pantalla. También han colocado ese listón amarillo encima y asoman dos por el lado de la izquierda, lo que nos puede indicar que dentro de muy poquito tendremos ahí una nueva estructura asomando. Están ahora mismo coordinando la instalación de esas lonas embellecedoras en el fondo sur. Ahí podéis verlo mucho mejor cómo están las lonas ya asomando por el vomitorio, las lonas que adornan los anfiteatros con el logo de la Champions y el escudo del Madrid, y esa zona del fondo sur que ya tiene las lonas instaladas y que cuenta con esos pasillos para la evacuación de los sectores del fondo sur en tribuna. Mañana trataré de haceros un vídeo sobre esos asientos para que los veáis muy de cerca y que veáis la pinta que tienen, porque son realmente espectaculares. Han colocado, por cierto, en esta zona donde paran los camiones para ser cargados con la tierra, este césped artificial de color azul para que no se vea el hormigón y la suciedad de la obra. Vamos con uno de los cambios más importantes, que está en la cubierta del estadio. Han aparecido esos andamios en esa zona e intuyo que pueden estar uniendo por fin ya la megacercha número 3 con la cercha del fondo sur, esas 4 conexiones que permanecían a la espera, similares a estas que estáis viendo aquí en la megacercha número 2. Estar atento en los próximos días a ver si podemos captar algún detallito. Si nos vamos al fondo norte, podemos ver que todavía no hay andamios en esa zona, y si acercamos la mirada podemos ver que todavía no está conectada en las conexiones del fondo norte. Pero vamos, me da a mí que o después del partido del Shakhtar o después del partido del Rayo tendremos megacercha número 3 conectada. Ya estarán las 4 cerchas conectadas a las cerchas norte y sur, y buena parte del esqueleto de la cubierta estará formado. Faltará después colocar esas piezas que veis ahí, que parten desde la cúspide de esa pirámide invertida que cuelga de la megacercha del fondo norte. Tendrán que colocarlas aquí. Ahí tenéis un plano corto protegido con esos plásticos azules. Bueno, no, las uniones no están protegidas, ahora que me fijo bien. Pues desde ahí partirán las 2 enormes piezas que conectarán con la parte baja de la megacercha número 3, y luego partirán otras 2 que conectarán con esa parte trasera de la extensión que apoya en la torre de apeo del fondo norte, córner noroeste. Podemos ver los sectores de grada que lucen espectaculares, la lona instalada en estas gradas del lateral este y de ese esquinazo. Y por supuesto vamos a subir la mirada porque otra de las grandes novedades es la ejecución de esa estructura para ampliar el tercer anfiteatro, ese pequeño esquinazo. Ya colocaron en el día de ayer, si no me equivoco, la pieza roja que veis ahora mismo en el centro de vuestras pantallas, más pegado a la línea de asientos azules, y también han colocado la conexión que une la parte inferior, la que está más cercana a la que converge esa viga de color rojo. Muy avanzada la estructura en esta zona norte del estadio, que servirá para la ampliación del cuarto anfiteatro que veis aquí. Y si bajamos un poquito la del tercer anfiteatro y si abrimos un poquito más la mirada, veréis que no conecta con la grada del Gallinero.
Es la nueva grada, crecerá a partir de la última línea del gallinero. Seguramente tenga una parte de palcos VIP donde vemos la valla y después crecerá. Y sin embargo la estructura del fondo sur, para ampliar estos sectores que hemos visto en el fondo norte, lleva bastante tiempo que parece que no avanza en relación con la que veíamos antes. Vamos a ver a quién tenemos a pie de campo. Creo que no conocemos a nadie de los que está ahí. Vamos a seguir recorriendo la línea de banda. Tenemos esos paneles blancos y esa zona preparada para los sets de televisión que estarán a pie de campo antes del partido de mañana. Más gente privilegiada a ras de suelo. Ese es butragueño. Ese es butragueño y me imagino... Ese butragueño, sí, ese butragueño. Vamos a ver si le sacamos una fotito buena. Llegamos a la zona de banquillos, ya decorados con los vinilos de la Champions, escudo del Madrid, escudo del Shakhtar Donetsk y el césped que está listo para recibir al Shakhtar Donetsk en su entrenamiento previo al partido de Champions. Y tenemos las pruebas en las vallas publicitarias. Por cierto, me gusta mucho cómo quedan los pasillos en gris, mejor que en naranja. Vamos a echar un vistazo desde la parte inferior de la zona de tribuna, pero antes disfrutamos de esta vista general del estadio. Imágenes desde la zona de tribuna del fondo sur, viendo la colocación de este último tramo de lona para cubrir el córner suroeste y la lona del Real Madrid en esas gradas del lateral oeste, en grada alta y grada baja. Y mañana partido de Champions para tratar de encarrilar el grupo. El césped, la verdad es que está espectacular para jugar, parece mentira que se estén haciendo obras en el estadio y que no le afecte nada. Y nada más, amigos, espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta y si eres nuevo al canal, aquí abajo suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Recuerda, esta tarde estaré haciendo previa del partido de Champions, así que no te lo pierdas por aquí. Y mañana haremos post partido y vídeo desde el estadio. Venga, nos vemos en próximos vídeos, amigos. Ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.